Antes de entrar al tema, ustedes no tienen idea, ahorita lo platicaba con los pastores, no tienen ustedes idea de lo que se salvó el mundo cuando eligieron al presidente Trump. Hay muchas críticas, la gente está de veras descerebrada. No entienden absolutamente nada, no, que los aranceles y que esto y que el otro y que tiene cara de Rottweiler. Bueno, es increíble, ¿no? Pero nadie se da cuenta de lo que al punto al que el mundo se encontraba con la anterior administración del Partido Demócrata de Estados Unidos. Escuchen lo que les voy a leer. Y todo eso está documentado, está en el internet, está en Wikipedia, está en Twitter, está en todo donde tú lo puedas encontrar. En Estados Unidos hay una agencia que se llama para el desarrollo de la ayuda humanitaria, la USAID. AID significa ayuda en inglés, o la United Agency for International Development. Muy bien. Las funciones de esta agencia en Estados Unidos, que es del gobierno federal, número uno, la ayuda humanitaria. Esta agencia responde a los desastres naturales, a las crisis humanitarias y a los conflictos. El desarrollo económico apoya el crecimiento económico sostenible en los países de desarrollo. En la salud financia para combatir enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis, promueve el Estado de Derecho, mejora la educación, etcétera, etcétera. En los países trabaja en más de 100 países, colaborando con los organismos como la ONG, o organizaciones no gubernamentales, con la ONU, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que entró la nueva administración del presidente Donald Trump, él está interesado en destapar todas las coladeras que hay o que había en Estados Unidos, porque desde 1945 Estados Unidos es la nación que tuvo la supremacía política, económica y militar del mundo. O sea, todo el mundo quiere irse a vivir a Estados Unidos. Nadie quiere irse a Cuba, ni a Venezuela, ni a Rusia, ni a China. ¿Por qué? Porque es el país donde encontraron mayor libertad, aunque se está terminando poco a poco. Muy bien. El presidente Trump nombra a Elon Musk. Ustedes saben quién es Elon Musk. Es el número uno multibillonario del mundo, para que él se encargue de auditar. Escuchen esto. Este hombre, Elon Musk, ha comenzado a auditar todas las agencias FBI, el Pentágono, la Secretaría de Hacienda, todas las agencias de Estados Unidos, porque tenían información de la podredumbre que se encontraba ya en el gobierno. ¿Saben ustedes en qué gastaron el dinero en los últimos 4 años en Estados Unidos? Todas las cantidades son en dólares. 7.9 millones para enseñar a los periodistas de Sri Lanka cómo evitar el lenguaje contrario al movimiento LGTB. 1.5 millones de dólares para promover en Jamaica el movimiento LGTB. 4 millones de dólares para los serbios en Serbia, países balcánicos, para promover el transgénero. 5.5 millones de dólares para los derechos homosexuales en Uganda, África. Guatemala recibe 2 millones de dólares para cambios de sexo. 1.1 millón de dólares para grupos de LGTB en Armenia. 2 millones de dólares para promover el movimiento LGTB en Latinoamérica. Casi 4 millones de dólares para promover el movimiento LGTB en los Balcanes, o sea, Albania, Bulgaria, Eslovenia, Kosovo, Serbia, etc. 6 millones para promover el movimiento LGTB en los países prioritarios del mundo. Casi 7 millones para promover el movimiento LGTB en los estados africanos y principalmente en Sudáfrica. Esto es para promover el movimiento LGTB. ¿Qué interés tenían de poder contaminar a la raza humana
con estas cosas de degradarnos moralmente a los seres humanos. Vean ustedes detrás de estos santos de Dios el plan satánico que había detrás, que casi nadie se daba cuenta, para que pudiera este movimiento triunfar en el mundo desde que el presidente Obama pintó la Casa Blanca con los colores del LGTB. Y los millones de dólares invertidos para promoverlo. Ahora, muy bien, ¿en qué gastaron en los medios de comunicación? Para la fundación de la hija de los Clinton le dieron 80 millones de dólares. A la hija de los Clinton. El periódico New York Times recibió 50 millones de dólares. La cadena de televisión BBC del gobierno británico, 3.3 millones de dólares de contribuyentes norteamericanos, y 20 millones le dieron a Bill Gates. Para la inclusión en Uganda, 17 millones de dólares. Para la cadena Reuters, que es muy famosa en la televisión, le dieron 9 millones de dólares del Pentágono y 220,000 pesos del Departamento de Estado en 2024 para promover el gobierno del LGTB y el gobierno demócrata. George Soros, que es multimillonario, le dieron 260 millones de dólares. 4 o 5 millones de dólares para combatir toda la información contra el globalismo en Kazajistán y 3 millones de dólares para fotógrafos árabes. Y otros varios. La actriz Angelina Jolie le dan 20 millones de dólares para hacer comerciales en Ucrania, a favor de Ucrania, en contra de la guerra contra Rusia. Más de 100 millones de dólares mandan a Gaza, sabiendo que era para la construcción de 500 kilómetros de túneles del grupo terrorista Hamas. El Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, Suiza, con el alemán Klaus Schwab, le dan 68 millones de dólares para infiltrar a gobiernos democráticos en el mundo entero, para completamente descomponer a los gobiernos democráticos y promover la agenda de izquierda en el mundo entero. El movimiento Black Lives Matter, el movimiento a los negros nos importa, le entregan 27 millones de dólares para que destruya las estatuas y los comercios de las ciudades de Estados Unidos y puedan crear una anarquía con el propósito de meter al ejército. 20 millones de dólares le dieron al show Sesame Street. No digan amén, No sé cuántos lo veían, yo ni siquiera estaba enterado. El show Sesame Street, 20 millones de dólares. Y varios millones de dólares para el tráfico de niños de la fundación Salven a los Niños. Vean el título de la fundación. ¿Saben quién presidía esta fundación? La esposa del presidente Joe Biden, Jill Biden. Promoviendo el tráfico de niños con una fundación supuestamente para ayudar a la protección de los niños. Hermanos, el mundo está podrido. Impresionante que hubiera este gobierno, que si hubiera ganado tu madrina Kamala, no estaríamos aquí, se los digo con todo mi corazón. La descomposición moral que había ya en el mundo, comenzando con las vacunas, que todos lo sabemos que fue el fraude del siglo, la imposición de las máscaras, el no dejarnos salir de las casas, todo comenzó a prepararse 2020 hasta el 25 que estamos ahorita. Y de una forma milagrosa, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, el 80% de los millonarios del mundo entero, el 90% de todas las cadenas de televisión, todo Hollywood y todas las cadenas de promoción del tráfico estaban en contra de Donald Trump. En Europa hicieron un censo que si los europeos hubieran votado
Claro que no podían votar, pero si hubieran votado entre Kamala y Trump, hubieran votado por Kamala. El mundo está completamente en el punto donde la Biblia dijo que íbamos a estar. Comiendo, bebiendo, por acá, por allá, no sabemos nada y como borreguitos todos siguiendo la campana sin tener el discernimiento, ni informarse, ni leer, ni nada absolutamente. Y así caerá el diluvio como en los tiempos de Noé. Es el milagro más grande de toda la historia de Estados Unidos, desde 1776 que se fue fundada la Constitución norteamericana, que un presidente haya ganado cuando más del 98% de las probabilidades dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas las tenía en contra. ¿Cómo ganó? Hay un Dios arriba que dijo, basta. Voy a sacudir y voy a comenzar a limpiar esto. Porque esto era como un respiro de repente que hemos tenido, porque ha sido también un despertar a la iglesia. Acaba de nombrar Trump que todos los estados de Estados Unidos se vuelvan a usar la Biblia en las escuelas públicas. Acaba de dictar una orden ejecutiva hace 2 días para cancelar todas las enfermedades transgénero, para que no vuelvan a los niños menores sin ninguna autorización de los padres, tratar de cambiarles el sexo. Y de aquí en adelante todos los documentos en Estados Unidos saldrán hombre y mujer. No hay 3 géneros, no hay 4 géneros, hay solamente macho y hembra, como la Biblia lo dice. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No puede ser tanta misericordia de Dios. Y al mismo tiempo es un despertar al cristianismo. O sea, Dios otra vez nos está diciendo, les voy a abrir las puertas, ya no va a haber censura en los medios de comunicación, ya no va a haber en YouTube que me bloquean a mí y a todos los que predicamos la palabra, nada más oían vacuna y me quitaban inmediatamente el programa, o me censuraban, o nos metían multas, etcétera, etcétera. Se acabó. Ahora todavía quedan 6 meses, porque por ejemplo el FBI, que es la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, aún todavía no entra. Patel acaba de nombrar Trump a un hindú que se llama Patel como director del FBI, pero ahorita todavía está en el FBI porque el Congreso no aprueba todavía al nuevo candidato de Trump y el FBI todavía está a cargo de las investigaciones federales. Pero ¿saben lo que hizo el presidente Trump hace una semana? Cuando se metieron al edificio de esta agencia de ayuda internacional, la bloquearon y no dejaron entrar a ningún empleado. Y comenzaron a entrar y a confiscar todas las computadoras y de ahí sacaron toda esta información que ya es del uso público. Y pues comenzaron a protestar, ¿verdad? ¿Cómo nos deja fuera? Y cómo estaban por aquí, por allá y protestando por todos lados. Pues claro, ¿verdad? Porque siempre es increíble que cuando la luz alumbra, comienzan a temblar las cucarachas. Y las tinieblas son algo, ¿verdad?, que cubre el mundo. Y cuando viene la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y que la verdad. Y aquí en México, cuando dijo Trump que amenazaba al gobierno con aranceles, comenzaron mexicanos, medios de comunicación, ¡ay, los aranceles! Ya llegó Trump y es un dictador, etcétera, etcétera. Nunca toman en cuenta la moral. Lo único que les interesa es el dinero, el dinero, el dinero. Y aquí lo estamos viendo, que es lo principal del mundo. Cadenas de televisión, artistas, científicos, políticos, cantantes, todos están detrás del dinero, que es la raíz de todos los males. Y el mundo se mueve por dinero e intereses políticos. No hay un solo político que no le interese el dinero. Y si su partido, hay otro partido que tiene más dinero, no le importa, no hay patriotismo, se acabó el patriotismo, se acabó la democratización. Abramos los ojos
y despertémonos al mundo en que estamos rodeados, que no es un mundo de Reino Aventura ni de Disneylandia. Estamos en un mundo bastante feo, que no tarda Jesús en venir por nosotros. Y ahí nos vemos. Adiós. Que Dios los bendiga. Muy bien. Regresando a nuestro tema, los eventos que están sucediéndose actualmente en el mundo están precipitándonos a todos nosotros los cristianos, empujándonos, motivándonos a estudiar más este libro. En la Biblia estaba escrito hace 2700 años, principalmente en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, capítulo 2, 7, 11 y 12 del libro de Daniel, las naciones que se iban a formar antes de que todo esto comenzara a suceder, y que estas naciones que iban a agruparse a formar una alianza que le podríamos llamar la Confederación de Alianza de Naciones del Mediterráneo, iban a pavimentar el camino para que primero estas 10 naciones se unieran, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, formar un G10. Y cuando estas naciones oigamos que se forman 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, de una de ellas sale el futuro dictador mundial, que es el anticristo. Muy bien. Durante casi los últimos 20, 25 años o tal vez más, la nación de Irán se convierte en el eje de la maldad del mundo entero en cuanto a tratar de exterminar a la nación de Israel. En 1935, Persia, que es el nombre de Irán en la Biblia, se le cambia el nombre a la República de Irán. Entonces, cuando ustedes vean en la Biblia el gobierno medo-persa o los persas, están hablando de Irán. 1935, 1979, se le cambia el nombre a la República Islámica de Irán, con el Ayatollah Khomeini. Y vemos nosotros que aun cuando el Islam es una religión que ha crecido grandemente y su influencia en los últimos años, no es hasta 1979 que comenzó el mundo a despertar, y los estudiantes de la Biblia, todos nosotros, escatólogos, teólogos, etcétera, etcétera, abrir los ojos y ver la importancia, la preponderancia de estas naciones que la Biblia les da en los últimos días. En 1979 el mundo occidental se espanta cuando el Ayatollah Khomeini de Irán toma la embajada de Estados Unidos y secuestra a 54 rehenes por 444 días. Hay una película de esto. En 1979 Irán secuestra en la embajada norteamericana a 54 oficiales o trabajadores secretarias de la embajada de Estados Unidos. En ese tiempo casi nadie sabía nada de Irán y casi nadie entendía el motivo por el cual Irán comenzó a hacer esto. ¿Por qué ese odio contra los Estados Unidos? Número uno. Número dos, el segundo incidente se llevó en 1993, cuando el World Trade Center fue sacudido por una bomba por los musulmanes extremistas, y otra vez nadie entendía por qué otro ataque contra Estados Unidos. Número 3, el 11 de septiembre del año 2001, 19 árabes musulmanes extremistas toman 4 aviones comerciales. Se entrenan durante 3 años en Estados Unidos en academias de pilotos, y durante esos 4 años planean con Osama Bin Laden desde el oriente subirse a 4 aviones comerciales con más de 200 pasajeros, y un avión se dirige hacia Nueva York y se estrella contra una de las torres gemelas de Nueva York.
A los pocos minutos, esto fue como a las 8:45, como a las 9:05, otro avión se estrella contra la segunda torre. Y ahí yo me acuerdo cuando me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, vea lo que está pasando en la televisión. Y dije, pues, no sabíamos si era un incendio o una bomba, pero otros ya pasaban el avión. Pero cuando ya el segundo avión chocó contra la segunda torre, todos dijimos, es un ataque terrorista, por el amor de Dios. Murieron más de 3,000 personas entre las dos torres. El tercer avión se dirigió contra el Pentágono y se estrelló contra el Pentágono, y el cuarto avión iba dirigido a la Casa Blanca, directamente a Washington. Sin embargo, algo sucedió en el avión que los tripulantes son héroes, ¿verdad? Actualmente se les consideran héroes. De alguna manera lograron impedir que el avión llegara a la Casa Blanca. Se fueron contra los terroristas, pero no impidieron que el avión se estrellara en el suelo. Y el avión se estrelló en el estado de Pensilvania, matando desde luego a todos sus tripulantes. Este tercer accidente de las Torres Gemelas se vislumbró que era una declaración de guerra del mundo islámico en contra de las naciones occidentales, que representa desde 1945 los Estados Unidos de Norteamérica, y el presidente George Bush, hijo, inicia la guerra contra el terrorismo en el siglo que tú y yo estamos viviendo, en el siglo XXI. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que nos habla de que ya comenzaron los musulmanes o el Islam radical en el Oriente a tratar de atacar el Occidente, principalmente, repito, Estados Unidos, porque Estados Unidos financia, sostiene en su mayor parte a la nación de Israel? Entonces, el Medio Oriente son 5 naciones. Tenemos Jordania, Egipto, Siria, Irak y todas las naciones de alrededor, tratando de exterminar a los judíos que están en medio, porque los ven como cucarachas. Dicen que son hijos de los cerdos y que no tienen el derecho a vivir, porque los judíos es la única democracia del Medio Oriente, es la única religión contraria a todas las religiones del Islam en el Medio Oriente, es el único gobierno democrático, sus tradiciones son completamente occidentales, y eso no lo pueden permitir el mundo islámico. Entonces, en la carta de la Organización para la Liberación de la Palestina, o el OLP-FATA, está en unos artículos principales: nuestro objetivo es exterminar, eliminar y nunca permitir que vivan los judíos. Entonces, todo este drama que se ha vivido últimamente, que 2 estados, y le preguntan a un presidente de una nación, ¿usted qué opina? Ay, pues que haya 2 estados dentro de Israel para que ya no se peleen. Y todos saben que es una hipocresía. ¿Por qué es una hipocresía hablar de 2 estados en Israel? Número 1, porque los que no quieren 2 estados son los musulmanes. O sea, ellos no quieren vivir con los judíos. Los judíos en el 48, 52, en el 67, en el 73, en los 80, ahora los acuerdos de Oslo, el acuerdo de Abraham con 4 naciones árabes, les han propuesto, principalmente a los de Gaza, que eran Hamás, ¿verdad? Porque ya casi está desapareciendo Hamás, que pudieran ellos vivir en paz cuando Israel los le quería dar medicinas, quería dar agua potable y todo el dinero lo gastaron en 500 kilómetros de túneles. Todo el dinero lo gastaron en eso. Entonces ellos no quieren vivir ahí con los judíos. Entonces es un absurdo poder decir que ellos pueden tener 2 estados, porque ellos nunca lo van a aceptar. Todas las propuestas desde el 48, ellos las han rechazado. Chécalo tú históricamente en el internet. Todas las propuestas de paz ellos las han rechazado, porque nunca van a aceptar
vivir junto con ellos. Ahora, muy bien, ¿cuál será el papel de Irán? Es a lo que nos acercamos y este es el título de esta serie. ¿O cuál será el papel no solamente de Siria, de Irak y del Medio Oriente en los tiempos que vivimos? ¿Y por qué hace algunas semanas, de una forma milagrosa otra vez, nadie pudo imaginarse que Siria fuera a caer en manos de terroristas y que sacaran de Siria al Líbano, que sacaran a Irak, que sacaran a Irán, que era el principal puente que podía proveerle a Siria de armas y de cohetes desde el Medio Oriente? Ahora, lo más espectacular de esto es que Siria, desde la familia Bashar al-Assad, que es el que sacaron, ¿verdad?, se fue con más de 150 millones de dólares a vivir a Rusia, a Moscú, a pasar sus vacaciones allá. Nunca nadie se imaginó la cantidad de dinero que este bárbaro había hecho, y cuando entraron ahora a Siria, en Israel, porque bueno, me voy a ir más despacio. Irán estaba recibiendo todas las armas que las repartía a Hezbollah, que es el grupo de Irán. Las repartía a Hamas, que es el grupo de Gaza. Las repartía a Al-Qaeda y ISIS, que es el grupo de Irak. Y las repartía a los Hutis, que es en la península ibérica, a Yemen, la nación de Yemen. Y las repartía a los talibanes en Pakistán y en Afganistán. Muy bien, ahora, Irán se convierte entonces en un foco en el Medio Oriente y comienza a mandar a un grupo llamado Hezbollah al Líbano. Yo tengo muchos amigos libaneses cristianos muy queridos de nosotros, que no se imaginan cuánto están sufriendo. Entonces, Hezbollah llega al Líbano y se apodera del gobierno del Líbano, porque es el propósito de los terroristas. Ellos quieren imponer la ley Sharia. Ellos quieren mandar a través de la fuerza. Vamos a ver al final por qué. Entonces, el Líbano se convierte en un títere del gobierno terrorista de Hezbollah. Entonces, Irán brinca, su primer brinquito fue al Líbano, y después el otro brinquito fue a Siria. Y Siria tiene relaciones con Rusia, porque en Siria se encuentra la única base naval militar de Rusia. Entonces, yo me acuerdo cuando estudiamos la Biblia y veíamos, no, es que mientras Rusia apoya a Siria, hay una profecía en Isaías 17 que dice, Damasco será destruida. Y estábamos todos los que estudiamos la Biblia, ¿cuándo será esta destrucción de Damasco, la capital de Siria? Entonces, cuando entran los terroristas a Siria y en 10 días derrocan a Assad, y Putin, pero ni pío dijo, se fue así de Siria. El Ayatollah Khomeini, así se fueron. Todos con la cola entre las patas salieron ante la mirada estupefacta del mundo entero. ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo es posible que Rusia haya abandonado su base militar en Siria? ¿Cómo es posible que Irán haya podido salirse de Siria cuando Siria es su base de armas para promover a todos los grupos terroristas del mundo? ¿Cómo es posible? Pues sucedió en 10 días lo que no había sucedido en siglos. De esta manera los eventos se están sucediendo en el mundo en que estamos viviendo. Muy bien, ¿quiénes fueron los que entraron a Siria? Bueno, entró un hombre llamado Al-Jolani, que no es su verdadero nombre, excomandante de ISIS, síganme con cuidado, excomandante de Al-Qaeda, de los grupos anteriores terroristas. Y entonces entran a Siria, y en Siria ya había un grupo de rebeldes, de soldados sirios en contra del gobierno, porque mató más de 200,000 personas a Assad. Y ahora que entraron, encontraron
catacumbas, encontraron cuevas con miles y miles y miles de esqueletos. Le ganó a Saddam Hussein, dictadores, ¿verdad?, completamente endemoniados, sin ningún amor ni nada ante el prójimo, y públicamente, ¿verdad?, sí, saliendo y aplaudiendo y todo, como salía Saddam Hussein, como salía Assad, etcétera, etcétera. Entonces entra este grupo, se unen con los rebeldes de Siria y se unen con los kurdos. Los kurdos es un grupo que tiene ya muchísimos años sin ningún lugar para vivir. Se les considera en Turquía por el presidente Erdogan como rebeldes. Entonces se juntan kurdos, se juntan los rebeldes sirios y se juntan los terroristas, ex de Al-Qaeda y ex de ISIS, y entre los tres actualmente derrocan a Assad. ¿Y quién cree que financia todo? ¿Quién planeó todo esto? ¿Quién les proveyó a todos estos terroristas las armas para entrar a Siria y darle un golpe fenomenal, impresionante, increíble? Nadie, repito, ni los politólogos, ni los antropólogos, ni ningún estudiante del ser humano, ni de la geopolítica se imaginaba que iba a suceder esto. El que financió todo fue la nación de Turquía, el presidente Tayyip Erdogan, unido con Qatar. Qatar es otra nación en la península arábica, que métete al internet y busca Qatar, es un pueblito, casi se podía considerar insignificante, pero es donde se financia a todas las universidades de Estados Unidos para promover el Islam. Columbia, Nueva York, Harvard, en Boston, Yale, Princeton, Oxford, las más grandes universidades y prestigiadas de Estados Unidos son sostenidas, apoyadas por grupos terroristas. Para infiltrarse entre estas mentes de muchachos que están desarrollándose, viendo todavía qué van a hacer en la vida, el programa, la adoctrinación islámica y de izquierda para poder dominar el mundo. Y lo vimos ahora con las protestas de los universitarios a favor de los palestinos. Pero vean ustedes qué cosa más absurda de ir por la calle: Palestina, liberen a Palestina, liberen a palestinos. Venían los periodistas: oye, ¿y qué es Palestina, ¿Tú sabes que no ha existido nunca una Palestina en la historia? No, chepo. Entonces, ¿por qué tenemos palestinos si no hay siquiera palestinos? Son árabes. Ellos se pusieron palestinos para poder llegar a la tierra de los filisteos, que es Gaza, pero nunca en la historia ha habido una nación palestina, ni un grupo étnico, abran los oídos, nunca que se llamen palestinos. Son árabes. Pero para poder identificarse en contra de Israel se pusieron árabes palestinos, porque el emperador romano, que le quitó el nombre a Israel, le puso Palestina para poder debilitar la religión en Israel. Entonces, cuando llegaron en el 48 los judíos, quitaron el nombre otra vez de Palestina y le pusieron Israel, porque Israel es desde hace 4.500 años. Desfilando en las calles sin saber ni por qué estaban desfilando. Además, cuando gritaban libertad desde la tierra hasta el río, libertad a la Palestina, ellos debían de estar gritando: por favor, libérenos del grupo de Hamás. Esa era su verdadero grito de protesta, porque estaban tratando de liberarlos del grupo terrorista que los ha tenido desde el 2005, ¿verdad? Casi 20 años oprimidos. En sus casas, en las escuelas, con bombas. El grupo terrorista se apoderó, como los Hezbollah en el Líbano, el Hamás se apoderó de la Franja de Gaza. Y no hay gobierno más que el de los Hamás
en la franja de Gaza. Todas estas verdades que ya las hemos visto en otras conferencias son importantes para ustedes como cristianos de conocer. Porque te vas a encontrar, si tú estás en la universidad, en la preparatoria, no saben ni lo que están hablando. No saben ni lo que significa palestino, no saben de dónde viene Palestina, no saben qué es lo que pasó con el grupo Hamás, no saben absolutamente nada. Todo se forma en nuestros oídos por lo que oigo en la charrita del cuadrante, en la televisión, en CNN, en BBC, en Reuters, en el New York Times, y ahora se descubre que todos estos medios de comunicación estaban financiados por gobiernos para decirnos lo que querían que nosotros creyéramos, para desvirtuar completamente la verdad. Bíblicamente, esto tiene bastante sentido porque la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás es el padre de mentira. Y es mentiroso desde el principio y criminal. Y cuando habla mentira porque él no conoce la verdad. Entonces, estamos en un mundo de mentiras. Despertémonos, por favor. Santos de Dios, abran los ojos. Ya no te dejes llevar por tanta corriente, por tantas opiniones, por tantas barbaridades que estamos viendo a nuestro alrededor y opiniones de gente en la televisión, en los periódicos, que no saben lo que están diciendo. Y todo el ataque es precisamente para formar un gobierno global. 3 personas en el mundo, 3 políticos. 3 políticos en el mundo se oponen a más de 80 naciones en el mundo contra el globalismo. Considero que le estoy diciendo 3 personas. Número 1, Donald Trump. Número 2, Milei de Argentina. Y número 3, Netanyahu en Israel. Todo el odio del mundo es contra estos 3. Y no han podido acabarlos. Y contra Bukele de El Salvador, y Orbán de Hungría, que ya se unieron, y otras naciones más se están uniendo ya para destruir completamente la agenda global. Lo van a hacer por algún tiempo tal vez, pero no para siempre, porque bíblicamente el globalismo va a triunfar con el anticristo. Por eso digo, los días los tenemos contados, aprovechémoslos para poder dar testimonio de la gracia de Dios en Jesucristo. Vayamos al libro de Daniel y veamos en el libro de Daniel que el ángel Gabriel, uno de los mensajeros más importantes de Dios, le revela a Daniel en todo el libro de Daniel que mientras más cerca estuviéramos de la segunda venida de Jesucristo, Dios nos iba a abrir el entendimiento. Porque la Biblia es una revelación progresiva. Tú vienes, por ejemplo, a Eclesiastés, Salomón. De los muertos no hay esperanza y es igual la muerte que la vida. Entonces hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que dicen: Salomón dice que el espíritu y el alma son iguales, o esto y el otro. Espérame tantito. Cuando tú vengas a la Biblia, cabezón, tienes que entender en qué tiempo se dijo. En ese tiempo no había revelación de lo que era el mundo subterráneo, qué había en el infierno, a dónde iban los espíritus. No se conocía mucho de la creación de los demonios, tampoco ni de los ángeles. Pero pasaron los años y viene Isaías, y viene Ezequiel, y viene Habacuc, y viene Miqueas, y viene Zacarías, y viene una revelación donde a uno de ellos y a cada uno en particular Dios les va abriendo, y finalmente llega Jesucristo. Y Jesucristo junta a un grupo de personas, pescadores, como decía Cantinflas, desleídos y describidos, ¿verdad? Que ni a la primaria fueron, y les comienza a revelar cosas tan profundas del mundo espiritual que no se reveló en el Antiguo Testamento. Jesucristo termina con su revelación,
lo crucifican, asciende al Padre, está sentado a la diestra del Padre actualmente. 50 días después manda Jesucristo al mundo al Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo por primera vez en la historia entra a los seres humanos. ¿A qué cosa? A destaparnos la cañería que teníamos aquí adentro. A permitirnos ya distinguir entre la verdad y el error, entre la luz y las tinieblas. Porque la gente sin el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, del 10 en adelante, le es locura las cosas de la Biblia. No, en la Biblia y sangre y guerras y genocidios. ¿Por qué hablan así? Porque no entienden. Entonces el Espíritu Santo por primera vez entra a tu vida y vienes a la Biblia. Y no vienes a Daniel, ¿verdad? Recién convertido, ni a Ezequiel. Vienes al Evangelio de Juan, Marcos, Lucas, a la lechita, a las cartas de los apóstoles, para que tu mente comience a expandirse el entendimiento y puedas comprender finalmente, después de 10, 15, 20 años de ser cristiano, las cosas profundas, la altura, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en el libro de Daniel, a él se le revela todo lo que iba a pasar antes de que Jesucristo regresara. Hay una rama de la teología que se llama el amilianismo. Y en el amilianismo, que lo han considerado un escándalo bíblico, porque niega a Israel, dicen que las profecías ya se cumplieron, etcétera, etcétera. El mismo libro de Daniel desbarata completamente cualquier argumento de alguna persona que se llame amilianista. Veamos, por ejemplo, Daniel 2, versículo 28. Todos los versículos que les voy a dar están relacionados con los tiempos finales. Daniel 2, 28. Dice Daniel, le está hablando a Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y ha hecho saber al rey Nabucodonosor, ¿qué cosa? Lo que ha de acontecer en los postreros días. Apunten los estudiosos de la Biblia, en hebreo, la palabra o las palabras postreros días. Postreros es acharit, así como suena con CH, se pronuncia acharit, acharit. Y tiempos o días son yom, Y-O-M de mamá. Acharit, yom. Versículo 44 del mismo capítulo 2 y 45. Y en los días de estos reyes, está hablando de los 10 reyes que van a quedar, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, mas él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Charit Yom en lo porvenir. Otra vez, toda la revelación del capítulo 2 es para el futuro, que fue la estatua de Nabucodonosor. Vayamos ahora al capítulo 8 de Daniel, versículo 17 y versículo 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Aquí está Daniel describiendo la aparición del ángel que se enfrentó con él. Y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí en el hebreo es et kairos. Versículo 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez, la revelación del capítulo 7 y el capítulo 8, hermanos amilianistas, no es para nuestros días, es para el futuro, y se cumplirá principalmente en Israel. Capítulo 10, versículo 14.
He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, o sea, Israel, en los Acharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas hasta que prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se tiene que cumplir. Y finalmente el capítulo 12, que es la culminación de este maravilloso libro, versículo 4 al 10. Esta es la final revelación de Dios. Pero tú, Daniel, el ángel le da esta orden a Daniel: cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? O sea, Daniel, miren aquí, todo esto nadie lo va a entender. Que las bestias, se levantó y la bestia terrible y la estatua de Nabucodonosor, todas estas cosas no las van a entender. Van a pasar 2500 años de la historia humana, y los que vivan en la última generación es para ellos. Somos nosotros. Ahora lo comenzamos a entender nosotros. Somos la generación de la higuera, así le llamo yo, que Jesús en Mateo 24, 32 al 38 pronunció que cuando ya comenzara a ver las hojas y dieran fruto, sabríamos que el tiempo se había acercado y no pasaría una generación sin que todo esto aconteciera. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento o la ciencia se aumentará. No fue hasta el siglo pasado, hermanos en Cristo, que brincamos del burro al motor de gasolina. Hasta 1905 se estrena el primer carro modelo Ford, modelo T, a 25 kilómetros por hora, creado por Henry Ford. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1906 los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1943-44 el proyecto Manhattan, bombardean el átomo 235 de uranio y producen una energía o fisión nuclear y crean la primera explosión nuclear de toda la historia humana, la bomba atómica. 1952 la bomba de hidrógeno. 1950, antes de los 60, 58, 59, una plataforma espacial. En el 69 llegamos a la luna. En el 70 los aparatos de internet y los móviles y los celulares. Luego del 70 o 75 viene un avance impresionante en la tecnología hasta donde nos encontramos ahorita, donde nos damos cuenta que ya están hablando de robots, que el movimiento del CERN, que ir a Marte, tantas cosas que están pasando que ya parece ciencia ficción. Ya no es ciencia, ya es ciencia ficción todo lo que está a nuestro alrededor. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Somos nosotros la generación que hemos visto la evolución del conocimiento como ninguna otra generación anteriormente. Versículo 5, yo Daniel miré, otros dos que estaban en pie, o sea, otros dos ángeles que vio Daniel, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Escuchen, nadie juraba en el Antiguo Testamento con dos manos así. Ahorita sí, alabaré, ¿verdad? Pero para jurar, así se juraba.
o así se juraba, sobre la Biblia o sobre cualquier otro libro sagrado. Pero cuando ya son dos manos, nos habla de seres y entidades espirituales. Los ángeles pueden hacer esto para jurar. Alzó su diestra y su siniestra, las dos manos al cielo, y juró: por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Equivale en las palabras hebreas, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando se acabe la persecución a los judíos, que no se va a acabar hasta que Jesucristo regrese, lo sabemos muy bien. Y dice Daniel: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Daniel: anda, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor. O sea, la maldad aumentará. Los malos serán cada vez más malos. En otras palabras, escuchen esto: la humanidad se deshumanizará. Se perderá el afecto natural, el padre por los hijos por los padres. La gente hará monstruosidades. Lo que hizo el grupo de Hamás el 7 de octubre del 2024 en la frontera con Gaza en Israel, meter a los niños a un microondas, sacarle los ojos a los bebés, abrirle el vientre a una mujer embarazada, cortarle los brazos enfrente de los papás y quemarlos después a todos vivos, a los que quedaban vivos. O sea, eso ya no son seres humanos, ya son animales. El ser humano está aquí, los animales están aquí. Ni siquiera bajaron al nivel de los animales, bajaron a un nivel inferior a los animales. ¿Por qué? Porque los animales no matan por placer, matan por necesidad. La humanidad se va a deshumanizar y lo estamos viendo por todos lados. Muchos serán limpios, pero procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán que somos nosotros esta generación. Pídanle a Dios, hermanos santos, con todo tu corazón, cada mañana, cada noche, antes de acostarte: Señor, no hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Proverbios capítulo 8. Tu palabra es limpia, más limpia que la plata purificada 7 veces. Hazme entender, porque aquel que medita día y noche en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja nunca caerá y todo lo que tú hagas prosperará. Y dile finalmente al Señor: dame entendimiento, Padre. Quiero saber qué hacer en mi matrimonio, qué hacer con mis hijos, qué consejo darles a mis hijos, qué consejo le doy a mi novia, que sus amigas ya se están embarazando todas. ¿Qué consejo le puedo dar a este muchacho en la universidad que está completamente idiotizado con las ideologías de izquierda, sin saber ni siquiera a dónde lo conducirán? Dame entendimiento, Señor, para vivir para ti. Y los entendidos vamos a entender. Y vamos a estar en una posición mucho más favorable para ayudar al mundo. Porque Dios nos llamó ya no para vivir para nosotros, nos llamó para vivir para los demás. Porque el que vive para sí mismo es la persona más miserable que pueda haber. Pero el que vive para los demás ha encontrado el secreto de la felicidad. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, quiero pedirte en esta mañana especialmente por la salud de mi esposa. Que tú, Señor, completes su sanidad,
que la fortalezcas ahora, que le des paz, que le des tranquilidad y que hagas el milagro, Señor, de que se levante para seguir viviendo para ti. Te pedimos, Padre, que en esta mañana todos nosotros, como tu pueblo, como el reino y el sacerdocio que has establecido en tu iglesia, iluminándonos con el Espíritu Santo para entender las cosas que van más allá de la capacidad intelectual para entenderlas, porque son espirituales, podamos ser iluminados en estos días, más que en cualquier otra época, acerca del tiempo que estamos viviendo, para que redimamos el tiempo, para que despertemos y nos demos cuenta que nuestra misión en este mundo no es hacer dinero, ni fama, ni poder, ni tampoco, Señor, engrandecer nuestra vida, nuestra fábrica o nuestra iglesia. El imperio y el reino que estamos buscando es para ti. Eres tú, Jesús, que en esa cruz abriste tus brazos y diste tu vida en nuestro lugar. Ahora, en esta mañana, dile a cualquier persona, el Espíritu Santo te va a iluminar para convencerte que tú no puedes seguir viviendo así, que necesitas la limpieza de tu vida. Tu mente tiene que ser sanada de todos los programas que el mundo nos metió cuando no conocíamos la luz ni la verdad. Cuando Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dile: Cristo, perdona mis pecados. No quiero seguir viviendo como he vivido. Entra a mi vida en este momento, porque creo que en esa cruz abriste tus brazos, te pusieron espinas en tu cabeza y derramaste tu sangre para que yo pudiera en esta mañana abrir el corazón a tu vida y la corta vida que me queda, vivirla para ti. Gracias porque fuiste crucificado, fuiste enterrado, muerto y ahora vives. Y muy pronto vendrás por mí. Y el día que yo muera, moriré en paz, porque sabré que simplemente he pasado de un mundo a otro mundo, donde me espera la gloria y la recompensa por haber vivido para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
todos los que no han perdido el curso de esta serie, los que las han seguido en YouTube, están en YouTube, pon Armando Alducin en YouTube y ahí están todas las series, pueden entender lo que está pasando en el Medio Oriente, pueden entender lo que ha pasado, este cambio de administración en Estados Unidos, pueden entender lo que está pasando en México, en Centroamérica, podemos entender el mundo. Si no comprendemos el mundo a nuestro alrededor, es como si nos metemos a una jaula o una brújula donde solamente me importa yo, mis intereses, mi trabajo, mi consultorio, mi taller, mi vida, y me desconecto de todos los demás. Y esta es la situación en la que comienzas a enfriarte, porque cuando comenzamos a olvidarnos que somos misioneros a un mundo necesitado, ya seas médico, ya seas dentista, carpintero, plomero, albañil, no importa el oficio que tengas, en cualquier lugar somos enviados para poder dar un mensaje al mundo entero. Y ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, es tu lugar de tu misión, donde debemos de compartir nuestro testimonio acerca de que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que recuerdes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo por la gracia que se manifestó en Jesucristo con su aparición, que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces tenemos que entender que por esta vida pasamos una sola vez. A unos Dios les dio 20 años de edad, a otros 10, otros mueren al nacer, a otros les dio 60 años, a otros 75. Nuestro hermano Wayne Myers, que acaba de morir, de 103 años. Es uno de los más grandes hombres de Dios que Dios levantó en México y en Latinoamérica. Un gran hombre, a 103 años murió estos pasados días, 103 años, y me mandaron su mensaje a sus 133 años y estaba lúcido, diciéndole a la gente, hablen de Cristo, no pierdas tu visión del mundo, vivimos para los demás. Qué vida más hermosa, más gloriosa y más bendecida, como el apóstol Pablo, que lleguemos, no importa la edad que lleguemos, que sepamos que toda mi vida en el pasado cumplí mi misión, porque eso es lo que venimos. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es conocer realmente el propósito y el sentido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con la vida tan corta que tenemos. Muy bien. Hace algunas semanas una noticia espectacular, sensacional, sacudió al mundo. Siria cayó. ¿En qué consiste lo espectacular y lo sensacional y lo increíble que esta nación gobernada por una familia llamada Assad, Bashar, al que destituyeron, era el tercero de esta generación, o sea, el nieto? ¿Cómo es posible que pueda realmente entender la gente las repercusiones que tenía, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos los continentes? Porque vivimos una época donde lo que sucede en México afecta al mundo entero. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Lo que sucede en Argentina afecta al mundo entero, para bien o para mal. Siria aparece en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se levanta una estatua grandísima en el sueño de Nabucodonosor, y encontramos que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata de la estatua, el vientre era de bronce, las piernas de hierro. Y cuando el rey Nabucodonosor
pregunta a los astrólogos, a los hechiceros, a los chamanes que le interpretaran qué significaba esta estatua, pues nadie supo. Lógico, porque Dios había dado este sueño a Nabucodonosor y Dios tenía señalada a una persona llamado Daniel, que era un judío que había formado parte del exilio donde habían los judíos llegado a Babilonia cautivos por 70 años. Entonces el Espíritu Santo le revela a Daniel el sueño, para no ir tanto a todo el capítulo, y le dice: Daniel, la estatua representa la cabeza, Babilonia. Muy bien. Babilonia en el Antiguo Testamento es Irak, Siria y el Líbano. Todo esto, los estudiantes de la Biblia tienen que tener esto, o apúntalo en tu libreta. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento Babilonia, es una zona geográfica que actualmente la ocupa Irak, Siria y Líbano. Entonces, esto es lo que se llamaba también como la zona entre dos ríos, o la Mesopotamia. Y le dice: la cabeza es Babilonia, el pecho de plata era el imperio medo-persa, que derrotó a los babilonios históricamente. El vientre, le dice Dios a Daniel, vendrá un tercer imperio, que de acuerdo a la historia fueron los griegos. Alejandro el Magno derrotó a los persas. La palabra persa ahora es Irán. Cuando tú veas Persia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es actualmente Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Y las piernas representan el cuarto imperio mundial. ¿Quién derrotó a los griegos? El imperio romano. Entonces, cuando nosotros vemos que esta estatua representan los imperios mundiales de los gentiles o del pueblo que no es judío, que van a atacar tarde o temprano y al final de los tiempos a los judíos y a los cristianos, encontramos que son exactamente las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Si lo quieres apuntar, el gobierno del anticristo consistirá de Irak, de Siria, de Líbano, de Grecia y de naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, las dos piernas, que fueron el norte de África, casi el sur de Europa y casi todo el Medio Oriente. Entonces, el gobierno del anticristo van a ser los 10 dedos de la estatua, que es donde una piedra en el sueño del rey viene del cielo, golpea los pies de la estatua, los pies, y la estatua se desmorona, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo estos imperios estarán vigentes, que no van a desaparecer en la historia. Y ahora que Siria es tomada, lo espectacular y lo increíble y lo asombroso de este suceso es que nadie se imaginaba que alguien pudiera tocar a Siria. ¿Por qué? Porque Siria tiene la base naval militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo. Entonces, Siria para Rusia representaba un punto militar estratégico. Y entonces Bashar Assad se sentía, ¿verdad?, el dictador de Siria, pues como un potentado. A mí nadie me toca, porque tengo a Rusia, tengo a Irán, tengo a Libia apoyándome. Ni siquiera los árabes de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes se pueden meter conmigo. Y de repente, un hombre llamado Jolani, que es un seudónimo porque no es un nombre verdadero, a Jolani, excomandante del grupo terrorista ISIS, excomandante de Al Qaeda, los niños con los que tú jugabas cuando eras niño,
Los peores terroristas que ha habido en la historia entran a Siria apoyados por Turquía y por Qatar, que es otra ciudad que está en la península arábica y que es chiquitita, pero que es una de las naciones árabes que más sostienen el terrorismo en el mundo junto con Irán. Esto es lo sensacional y lo increíble, que pudiéramos creer, aún los que estudiamos la Biblia, que iba a caer el gobierno de Siria y que ahora Irán ya no va a meterse con Siria, ni le va a proveer de armas a Siria, ni tampoco el grupo Hezbollah, no van a poder entrar ni al Líbano tampoco, porque ahora está en manos de un grupo terrorista de excomandantes de Al-Qaeda y de ISIS, la nación de Siria, apoyados en el norte por Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí está el problema. En 1949 se forma una organización en Europa llamada la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se forma en 1949, se formó en Europa para detener el comunismo que ya no avanzara más en Europa. Entonces, pues muchas naciones de Europa, la mayoría, se hicieron miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN es el ejército de Europa. Sin embargo, vimos el siglo pasado, que Inglaterra se sale de la Unión Europea y que ahora Turquía tiene el mejor ejército ahorita que hay en Europa, el más peligroso, y ahora se pelea Erdogan con Putin en Rusia. Se hicieron amigos en la pandemia, porque Ucrania le surtía de trigo a Turquía. Erdogan, al darse cuenta que el trigo pues solamente puede venir de Rusia y el gas, le dice: Putin, mi amigo, ¿cómo estás? Ya sabemos que en la política no hay amigos, solo hay intereses monetarios y políticos. En la política no hay amigos. Entonces se hacen amigos mientras le surte Putin a Erdogan, a Turquía, trigo y le da gas. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? Muy bien. En los artículos de la OTAN, el artículo número 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que sea atacada, si España es atacada, si Bulgaria es atacada, si Turquía es atacada, todas las naciones miembros de la OTAN la vamos a defender. Ucrania iba a ser de la OTAN y por eso Putin invadió Ucrania. Cuando ya la OTAN comenzó a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a expandir y a convencer a las naciones como Noruega, Letonia, Estonia, Suecia, Dinamarca, para que se unieran a la OTAN, pues Putin vio que todas estas naciones están a su alrededor. Y dijo: el día que la OTAN llegue a Ucrania, Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y si me lanzan y si ponen misiles en Ucrania, la OTAN, dice Putin, se acabó Rusia. Porque en 15 minutos me llegan los misiles y destruyen Moscú. Es exactamente lo que pasó en Cuba con Estados Unidos en los 60s con el presidente Kennedy. ¿Se acuerdan todos ustedes? Que Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Imagínense esto nada más. En aquel tiempo ya comenzaba la vigilancia del espacio y detectan los satélites americanos los misiles en Cuba y le avisan a Kennedy: hay misiles apuntándonos nucleares en Cuba.
John Kennedy, el presidente, se levanta rapidísimo y le manda un recado a Nikita Khrushchev: o sacas esos misiles o aquí tenemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir de ninguna manera que nos estén apuntando de tan cerca. Ninguna nación lo permitiría tampoco, como no lo hizo Putin con Ucrania, que nos apunten a nosotros. Khrushchev, gracias a Dios, que se puso las pilas, sacó todos los barcos, se van los misiles, pero desde 1962-63 hasta ahorita el mundo no había estado expuesto a una amenaza de una guerra nuclear hasta la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que Turquía está apoyando a Siria. Siria ahorita prometió, Jolani le dijo a Netanyahu: no te vayas a meter con nosotros, porque te pasa lo de Hamas y te pasa lo de Hezbollah. Y Jolani, el que está en Turquía, que es el jefe ahorita de Siria, dijo a sus órdenes general: no nos vamos a meter con Israel. Lo que es una mentira, porque los terroristas no tienen palabra de honor, ¿verdad? No pueden tener ni hablar la verdad jamás. Entonces, ahora Turquía, que apoya completamente todo el golpe de Estado en Siria, que pertenece a la OTAN, el problema está en que si alguien ataque a Turquía, atacan a la OTAN. Entonces, esto está poniendo al mundo y al Medio Oriente al borde como una olla express, donde ya está hirviendo la situación, porque esta situación en Siria no se va a quedar así. Y lo interesante de todo esto, repito, es que el grupo islámico, llámese Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Yutis, talibanes, como tú quieras, todos son musulmanes radicales, con un solo objetivo: exterminar la nación de Israel y controlar el mundo entero con el califato. Este es el sueño en el Medio Oriente del mundo islámico. Por eso se llama Siria y el Islam, y estamos viendo las conexiones que existen con la Biblia. Vayamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, donde encontramos una invasión futura, profetizada hace más de 2600 años. Es la profecía más detallada de toda la Biblia, porque nos proporciona las naciones que se van a formar, los lugares donde va a tener lugar la invasión, los nombres de las naciones que coinciden geográficamente con los nombres de la Biblia, y donde de una forma impresionante aparece Turquía e Irán. Ahora que viene esta invasión o este golpe de Estado en Siria, siempre que pasa algo en el mundo nos hablan por teléfono, me invitan a dar conferencias, reporteros, o por teléfono, por Zoom, y es cuando más ocupados estamos. Y ahora que cayó Siria, en la semana que seguía de Siria, que el golpe de Estado, tuve más de 50 llamadas de personas, de estaciones de radio, de televisión, de periódicos, de revistas. Queremos la opinión de la Biblia. Yo les digo: ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? O sea, y estoy hablando de estaciones, no, o sea, casi ninguna era cristiana, porque tenemos ya bastantes programas cristianos en YouTube. Pero toda la gente, ¿verdad? Ahorita saben que de alguna forma lo que está pasando en el mundo, hay algo en la Biblia que tiene respuestas. Y cuando me preguntaron, les dije: esta invasión a Siria, mi respuesta fue la siguiente: no va a durar. Y Irán, no, ya acabaron con Irán ya se retiró, y etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es temporal, porque Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia como una de las naciones aliadas al gobierno del anticristo, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel.
Entonces, Irán va a permanecer, no le van a hacer nada, tal vez Israel va a bombardear una o dos plantas nucleares que tiene cerca del Golfo Pérsico, como la que está casi cerca en un lugar que se llama Elam, que aparece en Jeremías capítulo 29 y 39, pero de ahí en fuera Irán va a unirse con las naciones finales del gobierno del anticristo, junto con Siria, junto con Irak, junto con Libia, junto con Egipto, junto con España, Alemania, parte de la Macedonia, de Grecia y Turquía. Entonces, estamos viendo nosotros un panorama en la Biblia donde los protagonistas ya, como dijo un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando vas a un estadio y los jugadores de la América suben ahí, soy americanista, nada de Rayados ni Chivas conmigo, Cuando los jugadores llegan al estadio, sabemos que el partido va a comenzar. Así nosotros, dijo Dwight Pentecost, un gran teólogo, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2500 años comienzan a emerger en los periódicos y comenzamos a ver la alianza entre los del bien y los del mal, sabemos que nos encontramos en la última generación. Sabemos que el partido va a comenzar. Y esta toma de Siria ha prendido casi la mecha para que venga un incendio mucho más grande ahora. Esto se agrava porque el presidente Trump hace 3 o 4 días acaba de decir lo siguiente: hay un problema con Gaza, donde estaban los de Hezbollah, los de Hamas y el grupo y los habitantes de Gaza que se llaman los palestinos, pero que no son palestinos, son árabes, porque no existe nunca ni ha existido un Estado palestino, no ha existido nunca nadie que se llamen palestinos. Antes existían los filisteos, lo que es Gaza, geográficamente, de ahí era el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Goliat de Gaza. Entonces, ahora que están sacando ya a los de Hamas y los rehenes están siendo entregados, Hamas nunca va a entregar a todos los rehenes. Porque el día que entregue a todos los rehenes que tiene secuestrados, ese día se queda completamente encuerado. Porque es la única garantía que tienen de que ya no se metan con ellos y que dejen reconstruir el terrorismo en Hamas. Entonces el presidente Biden, nadie se imaginaba esto, está en la Casa Blanca hace algunos días platicando. Junto a él tiene a Benjamín Netanyahu. Invitó a Netanyahu a ir a Washington en estos días el presidente Trump. Netanyahu tampoco lo sabía. Escuchen esto. Y Trump, enfrente de Netanyahu, sin pedirle permiso a Netanyahu, dice lo siguiente: Estados Unidos va a tomar la Franja de Gaza. Y Netanyahu, que está junto con él, ¿what? Oye, qué susto me has dado. Espera, el que hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos de esto antes? Porque así es el presidente Trump, es muy atrabancado y se avienta las cosas así y las hace y lo cumple. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice Estados Unidos va a tomar la Franja de Gaza, ¿qué implica? Esto fue guiado, lo tenemos que entender. Trump les dijo a todos los que habitan Gaza, a los civiles: váyanse a Egipto, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Jordania, ningún país los quiere. ¿Cuánta hipocresía, no? No, pobres de los de Gaza. Ya no estamos hablando del grupo terrorista Hamas, de los pobladores de Gaza, las mujeres, los niños que no tienen. ¿Y por qué ninguno de sus hermanos árabes los aceptan en su país? Ni Egipto, ni Jordania, ni ningún país los quiere. Porque saben lo mitotero que son, que no van a tener un gobierno, van a tener un terrorismo, porque su objetivo es exterminar la nación de Israel,
no importa que los traigan aquí a Tlalnepantla. Cuando entendemos esto a nuestro alrededor, entendemos las noticias. Y no nos provocamos a hablar tonterías con la gente. No, que esto y el otro, y que es una tontería. Espérame tantito, ¿por qué es lo que están haciendo? Entonces Trump dice, nadie los quiere. Pues entonces Estados Unidos va a construir en Gaza hospitales, vamos a construir escuelas, campos deportivos, vamos a meter cañería, vamos a meter salud, y va a Estados Unidos a comprometerse a levantar una ciudad en el Mediterráneo para que los gazaítas puedan vivir en paz. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque saben perfectamente bien que el simple hecho de que una nación que no es islámica, entendámoslo, les proporciona lo que les está prometiendo. Entonces, ¿por qué están gritando que quieren paz? Cuando ni sus hermanos árabes los quieren aceptar. Y cuando se les ofrece, pues vamos a darles esto y nosotros vamos a ayudar. No, ustedes no nos quieren ayudar. Oye, pues ni tus hermanos ni nosotros, ¿qué quieren hacer? Porque no se puede quedar desamparada Gaza. Si la dejamos desamparada, se vuelve a formar otro grupo que quiere exterminar a la nación de Israel. Y el gobierno de Israel tiene que decir, tenemos que proteger a nuestro pueblo. No vamos a dejar que el vecino tenga una ametralladora y ya me amenazó con matar a mis hijos, a mi vida. No voy a dejarlo vivir junto a mí. Entonces, es un problema muy complejo. Pero esto está agravando, acelerando las profecías bíblicas. Porque la bomba tiene que explotar, tarde o temprano. Vemos nosotros también a continuación algo muy importante, porque el anticristo bíblicamente va a provenir del Islam. El anticristo se había considerado que iba a ser judío, que porque, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo creí eso también. Génesis 49, la tribu de Dan, ¿verdad? Que hace derribar al caballo y que por eso no aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis, y que porque en Apocalipsis, Daniel 11, 35 y 36 dice que del amor de sus padres no hará caso. Entonces, había como 2 o 3 versículos que aparentaban, o se podría deducir por estos 3 versículos o 4, que el anticristo era judío. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se nos abre el entendimiento y vemos y decimos, esto no lo había leído yo, lo leí como 10 veces y hasta ahorita me fijo lo que quiere decir. Así es la Biblia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 500 veces, inténtalo, y cuando la segunda vez y la tercera vez lees lo que ya está escrito y dices, pero si yo lo leí, ¿por qué aquí me parece diferente? Como que Dios nos habla de forma diferente cada vez que hablamos la Biblia. Ezequiel 38, versículo 5. Las naciones son Persia, que es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán arriba de Persia. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos que estas naciones tienen un nombre diferente en la época moderna? Porque en la Biblia todas las naciones descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Capítulo 10 del libro del Génesis. En el capítulo 10 del libro del Génesis, que es un libro, es un capítulo impresionantemente interesante, encontramos 70 naciones. Los que descienden de Jafet, los que descienden de Cam y los que descienden de Sem. Muy bien. Toda la raza humana fue poblada después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, el mundo anglosajón. Los semitas poblaron todo lo que son árabes, judíos y los orientales, Asia y Asia Menor. Y los camitas o los descendientes de Cam poblaron el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia
Cus y Fud. En el versículo 5 de Ezequiel 38, vemos en Génesis 10, versículos 2 y 3, que Cus y Fud descienden de Cam, o sea, de las naciones del norte de África. Y en el norte de África están Marruecos, está Libia, está Etiopía, está también Sudán, y estas naciones africanas del norte de África van a formar parte, todas son islámicas, del gobierno del anticristo. Y es interesantísimo que el mundo islámico actualmente en Europa ya está ahogando a Europa. La forma como se ha expandido el islamismo en el mundo es impresionante. Por ejemplo, Inglaterra se puede decir que ya es una nación islámica. De 35 ciudades de Inglaterra, el mayor o el alcalde o el presidente municipal es musulmán. España, Alemania, Francia, toda la migración que vino a través de Grecia y de la huida de la guerra civil de Siria y de Irak, llegaron a Europa y ahora se han apoderado completamente de la cultura, las tradiciones, la religión y aparte imponiendo la ley Sharia donde ellos se plantan. Y estamos hablando de un movimiento que está ahogando a Europa y donde muchas naciones como Hungría, con Orbán, el presidente, dijo, esta nación es cristiana, esta nación tiene una religión que es el cristianismo, si tú quieres ser musulmán, eres bienvenido, pero no hagas panchos en la calle, ni protestas en contra de nosotros, ni contra otra religión, porque te deportamos a tu país. Y lo mismo acaba de hacer el presidente Trump en Estados Unidos. Desde la semana pasada están prohibidas en Estados Unidos cualquier desfile o manifestaciones apoyando el Islam y protestando o quemando la bandera de Estados Unidos. Amén, cualquier país lo haría. Si no hay patriotas, esa es otra cosa. Pero tenemos que regresar y a entender que el patriotismo es un deber cívico de todos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y del reino de este mundo. Yo no puedo permitir ver a alguien que queme la bandera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mi país. Yo no formaría parte de un grupo que quemara la bandera de mi nación. Entonces, así es en todos lados. Entonces, como llegan los musulmanes a Estados Unidos y queman las banderas y desfilan, y abajo Estados Unidos, y abajo esto, oye, entonces, ¿por qué están viviendo aquí? Pues vete a tu país entonces, por el amor de Dios. Es como aquí en México, y no sé las protestas que vieron en Reforma, sacaban unas protestas, que por aquí, por allá, y en Dallas también en Estados Unidos, y allí en San Antonio, Texas, que nos quieren deportar, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿quién te quiere deportar? El país donde tú estás comiendo, ¿a dónde? México. ¿Y por qué te viste de México? Porque no había trabajo en México. Entonces, ¿con qué derecho tienes tú para protestar de que un país donde estás como ilegal te deporte? En lugar de que apoyes el país y que busques la forma, ya estando ahí, de legalizarte, hace protestas en las calles y comenzaron a incendiar en Dallas y en San Antonio muchos comercios, los mexicanos, por variar, algunos de Tlalnepantla. Ojalá que no. Muy bien. Ahora esto es algo muy importante. De acuerdo a la leyenda islámica, cuando ya comenzamos a meternos en la mente del Oriente y del Islam, porque si no entendemos el Islam, no entendemos nada. Cuando comenzamos a entenderlo, hay una leyenda en el Islam que dice lo siguiente, que hay un doceavo descendiente de Mahoma. Síganme con cuidado, que se encuentra en un abismo profundo, en un pozo profundo en la tierra, escondido, y que será preservado perfectamente bien, y que va a salir del pozo, del abismo o del hoyo, para surgir en los últimos 7 años del juicio final. Oye, es lo que la Biblia enseña, que la gran tribulación son 7 años.
¿Hay algún parecido en esto? Ahora, muy bien. ¿Cuándo surge el Islam? Aquí está el cristianismo, primer siglo de la era cristiana. 600 años después del cristianismo surge el Islam. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Satanás levanta a esta religión para poder tratar de pervertir las enseñanzas cristianas y enseñarle cosas similares a lo que enseña el cristianismo, como lo que vamos a ver. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que también enseñen ellos eso? O sea, la Biblia no pudo habérselo fusilado a ellos. Ellos se fusilaron de la Biblia, ¿verdad? Son ideas que Satanás les metió en la cabeza. Y los musulmanes enseñan que este hombre que va a surgir se llama el Mahdi. M de mamá, A, D de Daniel, H de I latina, Mahdi, que significa el guía o el Mesías. Ahora, muy bien, el cristianismo está esperando un Mesías que regrese, ¿verdad? Y el Islam está también esperando un Mesías que regrese, pero que va a surgir del abismo. Y es muy interesante, vayamos rápido a Apocalipsis 11:7. Esto los va a sorprender a ustedes. Es muy interesante que la Biblia haya profetizado que precisamente del abismo, que es la prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos, de donde va a surgir el principado satánico que va a ungir al anticristo. Les voy a adelantar esto rápidamente. Ese Mahdi que esperan el Islam, para nosotros será el anticristo. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del pozo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el Islam enseña lo mismo. Nuestro Mahdi va a surgir de un pozo. Ahí está enterrado. Y cuando surja, va a matar a todos los que no acepten el Islam. Ya comenzamos a ver las conexiones que no son coincidencias en la palabra de Dios. Esto es increíble. Ahora, muy bien. Entonces, esta similaridad del Mahdi que sube del abismo no es coincidencia para ellos. Ahora les explico rápidamente por qué no podía ser judío el anticristo. Por lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando el anticristo surja en la historia, en el mundo, va a ir a Israel y se va a juntar con los líderes del gobierno de Israel. Vamos a sentarnos en una mesa. En ese momento Israel, cuando el anticristo surja, se encuentra desamparado. O sea, Estados Unidos no tarda en caer. No sé si este gobierno sea ya el último, ¿verdad? El de Trump, o no sé si vaya a durar los 4 años tampoco, pero Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si se encuentra desamparado Israel, es lógico que Estados Unidos, porque ha sido su papá. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió en su soberanía levantar a Estados Unidos, porque siempre ha protegido a Israel. Ahora, hace 2 semanas, Biden había congelado cientos de bombas para Israel y municiones del expresidente Biden. Vino Trump y cortó completamente esa ley, y ahora llegaron cientos de bombas a Israel y cientos de municiones bajo la ayuda del presidente Trump. O sea, siempre se han sentido protegidos por Estados Unidos, menos por Obama ni tampoco por el presidente Biden. Casi todos los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, directa o indirecta, han protegido a Israel. Muy bien. Entonces, Israel va a llegar a un punto donde algo va a pasar con Estados Unidos, algo va a pasar en el Medio Oriente, que no va a tener como pollitos buscando las alas de la gallina para esconderse.
Entonces el anticristo les va a decir, vénganse por favor, vamos a sentarnos en una mesa. Este hombre, el anticristo, tiene que tener este poder. Les va a decir a los judíos, les voy a firmar un tratado, Daniel 9:27, por 7 años. Aquí lo firmo. Y les quiero garantizar que en 7 años nadie los va a tocar. Escuchen esto. ¿Qué hombre podría en el Medio Oriente garantizarles a los judíos que el Islam y los árabes no los fueran a tocar? Un judío no podría hacer, se reirían de él. Al único que en ese tiempo van a respetar es porque ellos creerán que el anticristo es su Mahdi. Y lo que el Mahdi dice es su Mesías, lo tienen que obedecer. Y les permitirá reconstruir su templo. Y por 3 años y medio nadie los va a tocar. Porque ¿quién los está protegiendo? Un islámico radical que se llama el anticristo. Nadie más podría hacer esto más que una persona que nace del Islam. Porque los árabes a nadie podrían obedecer, mucho menos a un judío. A los 3 años y medio sabemos, el anticristo rompe el pacto y comienza la persecución final, que se llama el día del Señor o la gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio Jesucristo regresa antes de que destruyan a Israel, el mundo del Islam. Esto es muy importante porque así ya comenzamos a entender las piezas de la Biblia. Y vemos nosotros entonces que muchas personas creyeron que el anticristo vendría de Europa, porque el antiguo imperio romano era europeo. Pero espérame, también ocupó el norte de África y también ocupó el Medio Oriente, el imperio romano. Yo fui uno de esos en los 80, me acuerdo que siempre he sido apasionado de la profecía, pero yo profetizaba que el anticristo iba a surgir de Europa, porque el antiguo imperio romano, dice Daniel 9:27, un príncipe que vendrá hará un pacto contra ellos. Y el pueblo que vino contra Israel fueron los romanos. Pero los romanos tenían grupos, ¿verdad?, que no solamente la formaban romanos. El ejército de Roma estaba formado por celtas, estaba formado por personas de kurdos, estaba formado por de africanos. O sea, el ejército de Roma era mundial. Esto no significa simplemente que era Roma el que va a venirse en contra de Israel. Ahora es interesante también aquí en Apocalipsis, capítulo capítulo 9 de Apocalipsis, regresando a lo del pozo del abismo, para tener más piezas unidas a lo que estamos enseñando, que también la Biblia nos enseña que en el abismo se encuentra un ángel caído. Ya saben qué es el abismo, ¿verdad? Es una prisión que está debajo del mundo, debajo del mar. Por eso cuando el anticristo, cuando la Biblia retrata a estos monstruos o bestias que son príncipes satánicos, siempre los ve saliendo del mar. Algo pasó en el mar o en el centro del mar, debajo del mar, que se encuentran las prisiones de los demonios y también de los príncipes caídos. Y esto es interesante porque en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar. Qué lástima para los pescadores. Pero el mar es un símbolo en la Biblia del mal. Y por eso es tan importante ver que hay monstruos desconocidos aún dentro del mar y lugares en el mar que ni siquiera el hombre ha podido penetrar. Entonces dice Daniel 9, versículo 11. De Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Qué interesante, ¿verdad? Que este ángel del rey del abismo será soltado del pozo que hablan los musulmanes, del hoyo donde está enterrado el 12º imán, sin ellos saber que el abismo es una prisión de los demonios
y que podría ser la entidad espiritual que posea al anticristo. Y lo corroboramos en Apocalipsis 17. Ojalá que no se empachen. Juan está atarantado, como muchos de ustedes ahorita. O sea, esto es un alimento un poco más sustancioso, ¿verdad? No para nuevos. Y aún para muchos ya avanzados también es muy importante porque profundizamos mucho más en la Biblia. Pero Juan se encontraba así atarantado que la gran ramera, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, ¿qué es todo esto, verdad? Un lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Y entonces, en el versículo 7 de Apocalipsis 17, se le aparece un ángel a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué? Le hubiera contestado Juan, ¿verdad? No entiendo ni papa de estas visiones que estoy viendo. Y entonces le dice el ángel: yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ramera, que es un sistema religioso que se está levantando ya y que va a unirse al anticristo. Te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, o sea, la que sube al abismo, mucho cuidado, abran los ojos. La bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. O sea, un ser humano no puede salir de la muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Y en el abismo, en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento es el Sheol, nunca hay ningún ser humano. Los seres humanos están en el infierno. Porque ahora el cielo ya, desde Cristo que resucitó, un cristiano que se muere, desde Cristo, nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes de Cristo estaba dividido el Sheol entre el infierno y el paraíso. Vino Cristo en los 3 días que Él estuvo muerto, bajó en espíritu, 1 Pedro 3, se llevó a todos los que estaban en el paraíso con Él, y desde Cristo a nuestros días, el que muere en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y se cayó el infierno, pero el abismo es el lugar de los demonios y de los ángeles caídos, junto con el Tartarus y el Abadón. Entonces, esta entidad espiritual que va a ser un principado de Satanás, que va a entrar al anticristo cuando él venga y nazca aquí en el mundo, es el que le va a proporcionar al anticristo todos los poderes de sabiduría, de inteligencia, de milagros que va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer cosas espectaculares que la humanidad va a decir: wow, pero ¿qué es esto? Este hombre tiene que ser realmente o un extraterrestre o tiene que ser alguien que puede impartirnos el reino que hemos soñado. Desgraciadamente será una humanidad completamente engañada por la mentira que antes de que el anticristo aparezca, tú no quisiste aceptar el amor de la verdad para ser libre. Por eso el mensaje actualmente es: arrepiéntete antes que se venga lo que se viene sobre el mundo como tú no te lo imaginas. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Nosotros ya no estaremos aquí. Adiós. Yo me voy, no sé tú, pero yo me voy. Ya nos está esperando el Señor Jesucristo para establecer su reino aquí, donde no habrá muerte, enfermedades, lloro, donde podremos regresar a la agricultura, regresará el huerto del Edén al mundo entero. Para todos aquellos que aman su nombre y que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿No quisieras tú en esta tarde en que el Espíritu Santo te ha hablado tan claramente
donde las escrituras están siendo expuestas maravillosamente por el Espíritu de Dios a nuestras mentes. Tan limitada la mente que tenemos. Pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú no puedes seguir entendiendo lo que entendías hace 5 años si eras cristiano. Si han pasado 5 años en tu vida cristiana, o 10, y el entendimiento lo tienes igual, hermano, hermana, ¿no has crecido una pulgada? ¿Sigues en primaria? ¿No le has dedicado tiempo a la palabra, a la oración, a los estudios bíblicos, a los Zooms que tenemos de discipulado? Y por eso llega el momento en el que comienza el sacudimiento que está sucediendo en el mundo y te quedas aquí, ontoy, pues claro que no sabes ni siquiera cómo te llamas ya. Ya no sabes qué es bueno ni qué es malo. A lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. Estás completamente desorientado. Y es como está el mundo. Llegamos hace algunos meses a este caso donde la pedofilia iba a ser legalizada por el amor de Dios, donde ya los documentos no eran tú o yo, es algo neutral, donde a una niña de 12, 13 años le podían cambiar sin el permiso de los papás el género y darles hormonas y cosas para trastornar sus mentes con la bandera de la inclusión. Era un mundo asqueroso y la gente no despertaba ni se daba cuenta de esto. Pero es la moral. Al mundo le importa el clima, al mundo le importa la política, al mundo le importa la economía, pero no la moral. Y todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. Es la moral, los principios de ética, los valores que dio los judeocristianos, que son los que sostienen tu vida y mi vida. Puedes llegar a ser presidente de la república, un gran arquitecto, un gran científico, pero moralmente ser un enano, completamente corrompido interiormente por ti, dentro de ti, de tu vida, y morir casi como un animal. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Qué triste. Los cementerios están llenos de millones de gentes que nunca vivieron, solamente existieron, como existe la vaca, los perros y los caballos. Nunca entendieron el propósito para el cual nos ha puesto Dios en esta vida, que es conocer a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora este próximo desayuno los invitamos en abril, estamos en el World Trade Center. Voy a dar el mensaje que hay, si hay vida después de la muerte. Va a ser el mensaje que voy a tratar. Al desayuno los invitamos, ya están los boletos disponibles, no sé si todavía haya, pero es un mensaje que tenemos que entender qué hay después de la muerte, qué nos espera después de la muerte. Ni Walter Mercado, ni los chamanes, ni los brujos, ni los astrólogos, nadie nos puede decir qué hay después de la vida, más que aquel que murió, subió al cielo y resucitó y regresó para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. No eres un animal, tienes un propósito más grande que mi Padre te ha dado para conocerme y entender que vamos de paso nada más, como peregrinos por este mundo, una vida tan corta que tenemos y que muchos seres humanos jamás entendieron para qué nacieron, mucho menos para qué vivir. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Gracias por tan grande salvación, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y tus hijas y formar parte de tu familia terrenal. Gracias por la esperanza por la cual vivimos, en la cual debemos mantenernos firmes hasta el fin, para que en aquel día glorioso, en la muerte cuando vengas por nosotros, no nos avergoncemos, si podamos
gozarnos junto contigo que valió la pena en la corta vida que nos diste haberte conocido y haber comprendido cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido, mas Él llevó nuestras rebeliones en esa cruz para decirnos: te amo. Dios nos ama y la cruz es la personificación, el ejemplo más grande del amor de Dios. Acéptalo en esta mañana y dile ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser igual. Quiero abandonar el camino por el cual me encuentro, pero no puedo. Por eso acudo a ti, para que tú me des el poder, Señor, de seguirte, porque creo que en esa cruz, con tu sangre pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.